presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Números capítulo 16, verso 1 en adelante. Coré, hijo de Izar, hijo de Coar, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliad, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Pero se la voy a leer en la Nueva Versión Internacional, sobre todo el verso 2 en adelante. Se atrevieron a sublevarse contra Moisés con el apoyo de 250 israelitas. Todos ellos eran personas de renombre y líderes que la comunidad misma había escogido. Se reunieron para oponerse a Moisés y Aarón y le dijeron: ustedes han ido ya demasiado lejos. Si toda la comunidad es santa, lo mismo que sus miembros, ¿por qué se creen ustedes los dueños de la comunidad del Señor? Cuando Moisés escuchó lo que le decían, se inclinó ante ellos. Pueden tomar asiento. En esta oportunidad y como una primera parte en este día, quiero hablar con el tema la rebeldía, causas y consecuencias. Este es un tema que en la palabra de Dios está muy claro, pero que forma parte de esos valores que la sociedad occidental ha estado justificando con argumentos permisivos y buscando razones o circunstancias para justificarlo. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero que reflexionemos con respecto a la rebeldía ante Dios. Reflexionemos seriamente sobre este tema porque, y fue lo que el Espíritu Santo ministró a mi espíritu, hay mucha gente que está viviendo en rebeldía y no es consciente de ello. Pero sí Dios lo tiene pendiente. Y tenemos que reflexionar porque rebelarnos contra Dios siempre trae consecuencias. Hay consecuencias y tengo la fe de que el Espíritu Santo utilice mis palabras para llevar liberación a todos los que están viviendo en rebeldía frente a Dios, en cualquier grado de rebeldía que estés viviendo. Porque como decía, de alguna manera la sociedad patrocina la rebeldía. La sociedad de hoy de alguna manera consiente a los rebeldes y en el peor de los casos los justifica. Y por eso es tan difícil para nosotros. Ahora, quiero comenzar definiendo
la rebeldía? Porque algunos dirían, ¿cómo podemos definir la rebeldía, pastor? Para yo entender de lo que usted está hablando. Bueno, la rebeldía es definido como un tipo de comportamiento humano caracterizado por la resistencia o el desafío a la autoridad. La rebeldía también es sinónimo de desobediencia de una orden o el incumplimiento de una obligación, sea esta justa o no lo sea. Es decir, la rebeldía es un desacato al orden establecido. Es salirse, es ir contra el orden que se ha establecido. Es no obedecer la instrucción que hay. Otros definen la rebeldía como la oposición intencional o deliberada a la autoridad o tradición. Es decir, hay un orden establecido. Yo me rebelo porque no quiero someterme al orden que hay. Toda persona que se califica de rebelde es porque se ha levantado contra el orden establecido. Y todo el que se levanta contra el orden establecido es un rebelde. Es decir, al revés o al derecho le da lo mismo. Si usted se levanta contra el orden establecido, usted es un rebelde. Es decir, porque usted está rompiendo las reglas. Para algunos, no toda la rebeldía es mala, dicen, porque señalan que hay situaciones donde es necesario rebelarse. Y mencionan de manera específica, por ejemplo, algunas coyunturas políticas, donde la rebeldía de un grupo que no se sometió al abuso, la opresión, la dictadura, que desobedeció ese sistema opresivo y buscó la liberación, luego se convirtieron en héroes. Y por eso dicen, bueno, la rebeldía no es tan mala porque vino para levantarse contra un abuso. Bueno, en esa circunstancia habría que determinar si es un concepto relativo el abuso. Porque, por ejemplo, en este tiempo estamos sometidos al relativismo moral. Y la base de toda la rebeldía moral que hay hoy en día, por ejemplo, la gente que dice, no hay que casarse dicen los hombres, no hay que casarse con una mujer, me puedo casar con un hombre. Eso es rebeldía contra el orden moral. No tengo que estar casado para estar unido, tener una relación sexual íntima con una persona, porque yo no estoy sometido a esas normas. Eso es en base al relativismo moral, porque dicen, si me gusta, si lo quiero, si nos amamos, porque ahora es así, si nos amamos, debemos hacerlo. Otros dicen, si te gusta, tienes que hacerlo. Y no hay nada de malo si a ti te gusta algo. Tú puedes, si te gusta eso, ya, eso es lo único que hay que ver. Yo he visto muchas parejas homosexuales planteando eso, como ellos se aman, no importa. O a veces con un animal, hay gente que tiene ahora relación conyugal con un animal, si se pudiera llamar así, y entonces dicen, si yo amo a este perrito y le quiero prodigar todo mi amor como me gusta, a mí hay que aceptármelo. Y usted dice, pero está loco. Pero todo eso viene de un relativismo moral, donde todo depende del cristal con que se mire. Usted ha oído esa expresión, ¿verdad? Eso es una filosofía de vida. Eso es una filosofía que se ha asumido y sobre eso se está trabajando para cambiar el orden moral y eso llevarlo hasta los niveles
de cambiar las leyes de las naciones en base a ese relativismo moral, como me gusta, como deseo, como es lo que quiero, entonces rompo el orden, me levanto contra el orden y hago lo que me parece. Y eso, en el fondo, en esencia, es rebeldía, es levantarse contra el orden, es romper la normalidad que Dios ha establecido. Y muchas veces no lo entendemos o no lo vemos de esa manera, pero es la realidad de todo esto. ¿Qué es la rebeldía en relación con Dios? ¿Cómo la podemos definir? Alguien definió la rebeldía en relación con Dios como la decisión de una persona a vivir conforme a su voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. Rebeldía contra Dios es eso, la decisión de una persona de no tomar en cuenta lo que Dios ha establecido, de no hacerle caso a lo que Dios ha establecido. Dios ha dicho que las cosas son de esta manera, a mí no me importa cómo Dios lo haya dicho, yo lo hago como a mí me parece. Y hay una cantidad de gente que vive bajo esa filosofía de vida. No voy a tomar en cuenta lo que Dios ha dicho. O algunos dicen, lo que Dios dice es muy difícil y ya en este tiempo uno no puede someterse a eso. En términos prácticos, la rebeldía frente a Dios es rechazar la voluntad conocida de Dios y decidir unilateralmente hacer las cosas a nuestra manera. La Biblia está llena de ejemplos en ese sentido. Y yo hice un pequeño ejercicio de memoria, como le dije que estoy ejercitando mi músculo. Y comenzamos a encontrar actos de rebeldía desde Génesis 3. Ahí la primera pareja decide no someterse al orden que Dios había establecido. Dios estableció un orden. Todo es de ustedes, pero no me toquen ese árbol. Ya. Era un orden que Dios había establecido, pero escucharon la voz de la serpiente, llegaron a la conclusión de que no hay que someterse al orden de Dios y rompieron el orden, que fue la desobediencia que produjo el pecado. Seguimos en Génesis y encontramos al primer asesino, Caín. ¿Qué le pasó a Caín? Se molestó por la opinión de Dios con respecto a la ofrenda de su hermano Abel y lo mató. Lo mató. No podemos seguir viviendo juntos. En esta selva no pueden haber dos leones. Y lo mató a su hermano. Un acto de rebeldía. Si seguimos en Génesis encontramos la gente en los días de Noé. Como dijo Jesús en Mateo 24:38, se casaba y se daba en casamiento, sin importarle lo que Dios pensaba. Y entonces vino el diluvio, Sodoma y Gomorra en Génesis 19, la Torre de Babel en Génesis 11. Todos esos son casos que presenta la palabra de Dios en el primer libro de la Biblia, donde retratan la actitud rebelde de la humanidad ante la autoridad de Dios y sus leyes. Ahora, pastor, ¿cuáles son los síntomas de rebeldía? ¿Cómo yo puedo identificar que estoy en rebeldía contra Dios? Bueno, hay algunos síntomas muy típicos, como la insolencia frente a los mandamientos de Dios, la contradicción, incredulidad, actitud defensiva, independencia, queja continua, desconfianza, ambición, desafío. Todos esos son síntomas de rebeldía. Hay personas que dicen, no, Dios no me puede dar lo que yo quiero y por tanto hacen cualquier cosa para conseguir, por ejemplo, dinero. Y entonces es un acto de rebeldía, porque de manera normal Dios no me ha dado lo que yo entiendo que me merezco en materia económica. La ambición, la desconfianza, la queja continua.
Hay personas que viven quejándose de todo. Mira cómo Dios me tiene. Mira qué trapo de familia tengo. Mira qué trapo de hombre o mujer fue el que me tocó. Y todo es una queja. Por eso cuando uno viene a la iglesia, una de las cosas que el Espíritu Santo nos induce a hacer es a ser agradecido, a expresar alabanza y gratitud a Dios por todo lo que Dios ha hecho, porque nuestra carne nos lleva a lo contrario muchas veces. Y nosotros tenemos que luchar contra eso. Pero vivimos quejándonos. Eso es un acto de rebeldía, la queja continua. La independencia, la actitud defensiva. Se recuerda cuando Dios comienza a llamar a Adán después de ellos haber pecado. Adán, ¿dónde estás tú? Adán se escondió. Pero ¿y Caín cuando lo están llamando? Si usted se lee, creo que el capítulo 4 y 5 de Génesis, usted encuentra que Caín tiene un problema. El Señor le pregunta a Caín, ¿y tu hermano? Y él dice, pero ¿y a mí qué me importa mi hermano? Yo no tengo que ver con él. Ahora, ¿por qué reacciona así? Porque ya él se había dejado arrastrar por la rebeldía y había acabado con la vida del hermano. Contradicción. Hay gente que están en contra de todo lo que Dios dice, de todo lo que Dios opina, de todo lo que debe ser. Y son rebeldes. No, es que yo tengo un discurso crítico. Mentira, es una palabra bonita, una manipulación semántica para decir que tú eres un rebelde. Contradicen todo, cuestionan todo, desafían todo. Número 16, 1 al 4, presenta uno de los actos de rebeldía más emblemáticos que hay en la Biblia, conocido como la rebelión de Coré. Aquí hay toda una insubordinación a la autoridad del líder Moisés, que había sido establecido por Dios como líder del pueblo judío. Coré era un príncipe. Coré tenía cierto nivel de influencia, cierto nivel de autoridad en la estructura de liderazgo del pueblo judío. Y él decide levantarse contra el liderazgo de Moisés que había sido establecido por Dios. Coré, cuando usted lee los versos, entendió que Moisés y Aarón no eran los únicos que podían ser líderes del pueblo. Coré entendió que otros, y muy específicamente él, podían también ser líderes del pueblo. Tenían cualidades, eran santos y tenían también el favor de Dios para liderar al pueblo. Eso se oye bonito, hermano. El pueblo, el pobre pueblo, si lo han cogido de mojiganga, decía mi abuelo. Yo no sé cómo se traduce mojiganga, pero mi abuelo usaba esa expresión. Es decir, ¿cuánta gente en nombre del pueblo vive haciendo diablura? Y al final son ellos que se quieren promover. El pueblo quiere otra cosa. No, tú lo que quieres es meterte en lugar del otro. Tú eres la otra cosa. Sé responsable y dije, pónganme a mí. Pero dicen, no, el pueblo está cansado. El pueblo no resiste. Cuando en el fondo el pueblo, ponme a mí que yo soy el que voy a resolver tus problemas. Eso le pasaba a Coré. Y por eso Coré organiza toda una rebelión, conquista o seduce 250 príncipes de la congregación o del pueblo de Israel de gran reputación. Lo conquistó, lo sedujo, probablemente con mentiras, probablemente diciéndole medias verdades, probablemente vendiéndole
castillos en el aire, pero conquistó el favor de 250 príncipes y se levanta contra el siervo de Dios, que era Moisés, y su asistente, que era Aarón. Cuando uno medita en esto, uno lo ve como un problema, vamos a decir, político o social o de la sociedad judía, pero era real y efectivamente un levantamiento, un acto de rebeldía contra Dios. Porque ¿quién había puesto a Moisés? ¿Quién había señalado a Moisés como el guía y el líder espiritual del pueblo judío? Era Dios. Y Coré se levanta contra Moisés, pero en efecto, en el fondo, él y los que le acompañaban estaban levantándose contra Dios. Esa era la esencia del movimiento, rebelión contra Dios, desacato o rechazo a la voluntad conocida de Dios. Y yo quiero que usted le preste atención a esto, porque Satanás, como engañador, como manipulador, nos vende continuamente gato por liebre. Nos vende una cosa por otra. Nos hace creer en algo, y siempre ha sido así. La manipulación parte de la mentira o de la falacia, que es una mentira con ribetes de verdad. Porque si no, no engañara. Si a ti te vienen con una mentira flagrante, tú no la vas a comprar. Tienen que vendértela como que parece verdad, y entonces tú la aceptas. Y ahí viene el engaño, porque en el fondo es mentira. Coré en el fondo estaba en rebeldía, en desacato y rechazo a la voluntad de Dios. Y Moisés, cuando ve esto, no hizo mucho, sino que llevó el problema delante del Señor. Y usted puede leerse la continuación del capítulo 16 y va a darse cuenta cómo Dios resolvió el problema. Dios resolvió el problema provocando que la tierra se tragara a Coré, a su familia y a todos los que se unieron a esa insubordinación. ¿Qué formas Dios tiene para resolver los problemas? ¿Usted se ha dado cuenta de esa formita que Dios tiene? Mire, Dios no es democrático, a Dios lo van a llevar ante el tribunal de La Haya. Por ser tan drástico. Pero mire cómo él resolvió el problema de la rebelión de Coré. La tierra se tragó a Coré y a los 250 príncipes con su familia que se habían rebelado, porque en esencia se estaban rebelando contra Dios. ¿Por qué nos rebelamos contra Dios? ¿Qué nos lleva a eso? Porque sabemos que es el pleito del huevo y la piedra. Pero ¿por qué tenemos esa tendencia tan marcada a rebelarnos contra Dios? Cuando meditaba vinieron 3 respuestas básicas a mi mente. Número 1, nos rebelamos porque no queremos o no aceptamos la voluntad de Dios para nuestra vida. Yo no quiero eso, Dios quiere que me esté tranquilo y yo quiero pelear, pastor. ¿Habrá escuchado usted un convertido en ese tema? En esa tesitura. Dios quiere, oye eso, que me quede, que la venganza es mía, dice Jehová, venganza es mía, dice Jehová. De una vez sacan el versículo apócrifo. Dios dice, ayúdate. Eso es un versículo apócrifo, eso no está en la Biblia. Pero la gente cree eso. ¿Cómo yo voy a estar esperando en Jehová? Yo voy a resolver esto. La Biblia dice tal cosa y oye eso de que Jesús,
eso hay que hacerle una nueva exégesis. Si alguno te da en una mejilla, y algunos que son más cristianos dicen, sí, el Señor dice eso y yo pongo la otra mejilla, pero después de ahí la Biblia no dice nada. Y yo resuelvo. Al final es rebeldía. Yo no quiero aceptar lo que la palabra de Dios dice. Porque no va conmigo. Aplíquelo en el tiempo y en el área de su vida y le garantizo que usted va a encontrar muchos actos rebeldes contra la voluntad conocida de Dios en su vida. Eso es lo que el Espíritu Santo ministraba a mi espíritu. Vivimos en un estado permanente de rebeldía, pero muchas veces nos dejamos engañar del diablo o intencionalmente pensamos que no es rebeldía porque Dios no tiene que meterse con eso. Ahora la gente, le voy a poner un ejemplo y me perdonan. Yo sé que hay muchos hermanos y hermanas que han hecho estas cosas. No lo digo por nadie en particular, ni aquí, ni allá, ni cullá. Simplemente lo digo porque debo decirlo. Ahora la gente no se acepta. Y la gente va donde un cirujano para que le arregle la cara. Esa cara que Dios me dio está fuerte. Yo quiero una nariz más judía. Yo quiero una expresión de los ojos más penetrante. Entonces usted ve ahora una gente con las pestañas así, como que parece que se metieron en un ascensor y el ascensor se desprendió. O en esos juegos en las montañas rusas, Una vez nosotros fuimos a un parque, creo que fue en Estados Unidos, y nos montamos en un carrito los cuatro, y cuando veníamos para abajo, y así mismo le tiraron la foto a uno. Y hay gente que se ha puesto la cara así, que parece que vienen en una montaña rusa. En esencia es rebelión. Pastor, pero es para mejorarme. Bueno, en esencia es rebelión, porque el que te dio esa cara, el que te dio ese rostro, sí, pastor, porque usted sabe, y usted oye a la gente llenándose la boca, y me hice una, y me hice dos, y me hice tres, y todas las que vengan me las voy a seguir haciendo. Yo creo que eso es rebelión, usted me perdona, pero me da mucha pena porque eso comienza con una cosita y eso termina en una esclavitud y atentando contra la vida. Por ejemplo, y voy a decir esto que quizás alguien lo puede sacar de contexto y tratar de hacerme daño, pero lo tengo que decir. Yo no estoy seguro que una persona cristiana que por estar de necio se pone a rebelarse contra lo que Dios le ha dado, si se muere en una cirugía de esa, yo no estoy seguro que se salven. Yo no estoy seguro, yo no le puedo garantizar que haya salvación para usted. ¿Por qué nos rebelamos contra Dios? En segundo lugar, por orgullo.
que no es más que esa actitud del corazón humano que quiere determinar la dirección de su vida con total exclusión de Dios. Escucho personas decir: mi vida es mía y yo hago con mi vida lo que me viene en gana. Mentira, la vida es un recurso que Dios en su gracia y su misericordia te ha dado y espera que tú la administres con la mayor sabiduría posible. La vida no es tuya, la vida te la dio Dios. Ay, yo hago lo que quiera con ella. No, tú tienes que hacer lo que Dios dice que debes hacer con tu vida. Por eso nosotros tenemos que tratar de ser buenos administradores de nuestra vida, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos y peligrosos, haciendo las cosas que son de relevancia eterna. ¿Por qué? Porque todo lo de esta tierra es temporal y pasajero. Por lo tanto, yo tengo que hacer lo relevante para la eternidad con mi vida ahora. Ay, Señor, pero que yo no lo veía de esa manera. Bueno, pero te va a ir al infierno con tu punto de vista. En tercer lugar, ¿por qué nos rebelamos contra Dios? Por satisfacer los deseos de nuestra carne irredenta, siguiendo los valores del mundo y rechazando los valores de Dios. Ejemplo: pastor, esa mujer me gustó y yo no puedo negarme a algo así como ella. Pastor, yo hice eso porque me gusta. Dios me hizo de esa manera. Pastor, yo tengo ese carácter y a mí nadie me arregla porque yo soy así desde chiquita. Además, los que tienen mi apellido se comportan de esa manera. Y se aferran. Y no cambian, no se someten a la obediencia y buscan justificarlo. Buscan argumentos ahora psicológicos o filosóficos o de lo que sea para justificar algo que está contrario a la voluntad conocida de Dios. Y eso es rebeldía. Quiero concluir con dos ideas finales. Número uno, todo el que se levanta, rechaza o menosprecia la voluntad de Dios expresada en su palabra es un rebelde. Está viviendo en rebeldía, le sigue la corriente al diablo y por ende está fuera de la gracia y el favor de Dios. Isaías 14, 12 al 14 nos presenta al primer rebelde. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Usted sabe quién era ese? El diablo. A ese se refiere Isaías. Ese era el pensamiento del diablo. Un rebelde en el trono celestial. Y por eso Dios lo desalojó. Porque no quiso someterse al orden establecido por Dios. Y eso hoy en día tiene muchos calificativos que parecen, bueno, es que hay que superarse, es que hay que avanzar, es que hay que llegar a otro nivel, es que esto y es que aquello. Es rebeldía probablemente y tienes que prestarle atención. Es rebeldía. El diablo fue el primer rebelde y por su rebeldía fue destituido de la corte celestial. Hay mucha gente que está bajo maldición porque vive en rebeldía y la justifica. En segundo lugar,
Hoy en día se incita o motiva a la gente a la rebeldía. Y aunque no utilicen el término, en esencia es lo mismo. Consigue tu sueño por encima de todo. Que consiga mi sueño por encima de todo. Yo voy a salir a robar para conseguir mi sueño. Consigue tu sueño. Y usted ve a la gente detrás del sueño. Y haciendo diablura de todo tipo. No, porque yo tengo que conseguir mi sueño. Consigue tu sueño. La gente continuamente es motivada a seguir los deseos de su corazón, a justificar todo aun cuando esté en contra de la voluntad de Dios. Y eso con la inmoralidad de nuestros días está muy de moda. Muy de moda. Muchas frases describiendo la filosofía de vida rebelde en contra de lo que ha sido establecido por Dios. Romanos 1 describe esa actitud y le cito a partir del verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Yo no me quiero extender, pero creo que fue hoy o anoche que revisando algunas noticias internacionales me encontré con una muy particular. Un famoso cantante británico que muchos lo conocen, llamado creo que Elton John. Le dieron el título de Sir, ¿cómo es? Caballero inglés. Oiga eso, de que caballero, y él mismo no se considera caballero. Ahora, ¿por qué hago la referencia a esa gente, a esa persona? Oh, porque ahora él tiene un nuevo tema. Él quiere adoptar un orfanato de niños, quizá para enseñarle la perversidad que él practica. Y esa sociedad que no se ha opuesto a su rebeldía, a la rebeldía de ese señor, y que le ha reconocido y que le ha dado títulos y que le ha aupado su conducta improcedente, ahora tiene un problema la sociedad, porque ellos saben qué va a pasar cuando él tenga esos niños bajo su tutela. Un orfanato entero quiere. Y ahora no se lo quieren autorizar. Y ya eso va a ser un tema. Eso va a ser un tema. ¿Por qué no se lo quieren autorizar? Porque aunque hayan estado patrocinando y aceptando esa barbarie, en el fondo saben que eso está mal. Que está mal delante de Dios y que va a destruir la vida de esos niños. Pero esa es la trampa de la rebeldía. La rebeldía te lleva a hacer cosas que no puedes limitar las consecuencias. Yo voy a vivir mi vida como me dé mi gana. Y después, cuando el diablo te destruya la vida, entonces, ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué va a hacer de ti? Yo soy mi propio yo hago lo que yo pienso, y entonces, aquí en esta tierra y en la eternidad, ¿qué va a pasar cuando ya tú no puedas? A mí hay que aceptarme como yo soy,
Yo quiero vivir solo, yo no le quiero deber nada a nadie, yo no quiero compartir con nadie. Y cuando vivimos metidos en esa dinámica, no me importa lo de Dios, no me importa lo que piensa la sociedad, no me importa. Cuando viene la maldición sobre tu vida, cuando vienen las consecuencias de tu extravío, entonces está pidiendo cacao. Está pidiendo misericordia. ¿Se recuerda la historia del hombre rico y Lázaro que Cristo presenta? Ese hombre no le cogía corte a nadie. Él hacía sus fiestas, él vivía para sus fiestas. Y no le importaba. Como no le importa a mucha gente hoy en día, viven para ellos y no le importa. No le importa a Dios hasta que se enferman. No le importa a Dios hasta que le detectan un problema. No le importa a Dios hasta que quiebran y no tienen para comer. No le importa a Dios hasta que caen en desgracia. ¿Y qué le pasó al rico insensato de la historia de Cristo? Que después quería resolver los problemas que no resolvió en vida. Quería resolverlo desde el lugar de tormento. Pero la realidad es que Dios nos da oportunidad por un tiempo corto. Y tenemos que aprovecharlo mientras podemos. Por eso termino diciéndole a los amigos, el mayor acto de rebeldía es vivir en pecado, desobedeciendo los mandamientos de Dios. Todo el que vive en desobediencia y desacato a las órdenes de Dios es un rebelde ante Dios. Y lo repito por si alguien cree que escuchó mal. Todo el que vive en desacato a la orden de Dios, al orden de Dios, en desobediencia a Dios, es un rebelde. Y el destino de los rebeldes es junto al rebelde mayor, el lago de fuego y azufre, como lo dice Juan en Apocalipsis. Ese es el destino de los rebeldes. Eso es lo que va a terminar. El lugar donde van a terminar los rebeldes es ese. Así que el consejo de parte de Dios para tu vida es que abandones esa rebeldía. Deja de tener esa vida huraña, intratable, de queja permanente contra Dios. Molesto con Dios por la vida que tiene, por lo que no ha conseguido, por lo que tú querías, por lo que tú no querías, etcétera. Deja eso. Comienza a darle gracias. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. Estoy agradecido de ti, sea mucho, sea poco. Gracias, Señor. Yo quiero cantar cánticos de alabanza a ti por todo lo que tú has hecho en mi vida. No nos merecemos nada. No tenemos méritos para merecernos nada. Tenemos que ser agradecidos. El rebelde no agradece. El rebelde se queja y se lamenta y se vive peleando. Hermano, esta vida es muy corta para vivir peleándose. El diablo anda al acecho para vivir incómodo y luchando contra todo el mundo. Déjate de eso, disfruta cada minuto que Dios te ha dado. Envuélvete en la alabanza y en el agradecimiento a Dios para que disfrute el tiempo que Dios te dé en esta tierra. Hay gente que está enferma por ese corazón rebelde que tienen. Gente que está en prisiones de oscuridad espiritual por ese corazón rebelde. Y yo he venido de parte de Dios a decirte, suelta tu rebeldía, porque si no reacciona como a Coré, la tierra te va a tragar. Quebrántate delante de Dios. Humíllate delante de Dios. Acepta tu error y dile, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, me equivoqué. Erré. Fallé. Necesito tu perdón. Necesito tu ayuda.
Quebranta este corazón endurecido por la rebeldía. Ahora quiero ser como Cristo. Amigo, tú tienes la mayor evidencia de la rebeldía. Estás lejos de Dios. No tienes compromiso con Dios. Y mi consejo es: conviértete a Cristo, quebranta tu corazón, pídele perdón al Señor. Abandona la vida de pecado. Deja de hacer las cosas a tu manera y sométete a la voluntad de Dios para tu vida. La voluntad de Dios para tu vida es que viva lejos del pecado. Es que viva de una vida agradable a Dios, siguiendo los mandamientos de Dios. Ay, pastor, es que así uno no llega. Bueno, no llega a lo que la gente quiere, pero llega al cielo, que ahí es donde debemos llegar finalmente. Ahí es donde debemos llegar. Conviértete a Cristo, amigo, amiga. Hermano que estás rebelde, humíllate y pídele perdón al Señor. Y pídele perdón a tus hermanos. Hay gente que se pelea con todo el mundo en la iglesia, que se pelea con todo el mundo en la familia, que se pelea con todo el mundo en el trabajo. Es decir, son ajenjos lo que tienen. La vida de esa gente es amarga. No vivimos. No, Dios no nos trajo a esta tierra para vivir así. Endúlzate con el amor de Dios. Llénate del amor de Dios y comienza a destilar amor. Deja la rebeldía y humíllate delante de Dios. Amigo o hermano, humíllate delante de Dios. Si lo haces ahora en el tiempo de la gracia, alcanzarás la misericordia. Que Dios te bendiga. Hemos presentado